Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el video anterior aprendimos a modificar elementos en el DOM, cambiando texto, atributos, estilos y clases con JavaScript. Hoy vamos un paso más allá, vamos a ver cómo crear elementos HTML desde cero y cómo eliminarlos dinámicamente. Esto es clave para crear páginas interactivas como listas de tareas, modales o cualquier interfaz dinámica. Al final de este video vas a saber cómo crear elementos con JavaScript, insertarlos en el DOM y eliminarlos cuando ya no se necesiten. Vamos al código. Comenzamos con este HTML básico. Tenemos un contenedor acá, un div, y también tenemos JavaScript acá. Y en JavaScript tenemos este, pero primero me gustaría mostrarte que no hay nada en el navegador acá. Pero cuando estamos usando JavaScript, podemos ver primero necesitamos el contenedor con getElementById, contenedor. Después estamos creando un nuevo elemento, un párrafo con createElement. Estamos usando textContent. Este es un nuevo párrafo que está dentro del párrafo. Y la última cosa es que estamos usando appendChild. Y es para agregar este elemento adentro del contenedor. Y ahora podemos ver, este es un nuevo párrafo acá. Entonces, ¿qué está pasando? CreateElement crea un nuevo elemento, pero aún no aparece en la página. TextContent le agrega texto y appendChild lo inserta dentro del contenedor. Y el resultado en HTML sería, este es un nuevo párrafo acá. También puedes agregar clases, atributos o estilos y podemos personalizar el nuevo elemento así. Tenemos setAttribute para agregar identificación de intro. Tenemos classList, es con highlight. Estamos agregando un clase de highlight. Y finalmente tenemos style, estilo de color para el texto. Es azul, blue. Y puedes ver ahora. Puedes cambiar este primero, nuevo, y nuevo, acá. Y también nuevo elemento. Y listo, muy bien. Este es un nuevo párrafo. Y también puedes ver clase de highlight, estilo color azul y identificación de intro. Muy bien. Puedes usar setAttribute para cualquier atributo. Puedes usar classes.add para agregar clases y style.propiedad para estilos en línea. Y es importante que usa camel case en este caso. No siempre tienes que agregar elementos al final, como así. No es solo la última opción. Puedes usar otras opciones también. Puedes usar prepend. Y esta es una opción. Y también puedes, si quieres, insertar otro elemento al inicio. Puedes usar insertBefore. Tenemos prepend que agregar al inicio, pero también tenemos insertBefore. Y esta opción es cuando quieres la segunda elemento primero. En este caso tenemos elemento segundo y estamos usando este elemento antes del nuevo elemento. Y este
elemento segundo tiene texto, yo voy primero. Y puedes verlo en el navegador, yo voy primero y después este es un nuevo párrafo. Bien. Y la última, hay dos formas principales de eliminar elementos. Y puedes usar primero removeChild y puedes ver yo voy primero, es la última elemento en el navegador. Es contenedor.removeChild. También puedes usar nuevo elemento.remove y es el mismo. Es un poco más moderno. Y puedes ver el mismo en el navegador. Contenedor.removeChild o nuevo elemento.remove. Ahora vamos a crear un mini proyecto, un botón que agrega elementos a una lista y cada uno tendrá su propio botón para eliminarlo. Y puedes verlo en Sandbox 2. Tenemos HTML, es una lista y también un botón que estamos agregando cosas o items. Y también tenemos JavaScript acá. Y puedes ver el JavaScript. Estamos sacando el botón y también la lista. Estamos usando en JavaScript y necesitamos añadir un evento de agregar botón y es un click y también una función. Y adentro de la función estamos creando item o la cosa, el artículo, y también estamos creando el botón que está eliminando la cosa o elemento si no querés mucho más. Y la última cosa es que estamos usando un event listener para tener más poder con el botón. El botón necesita una acción y estamos añadiendo esto. Y ambos están ahora en el navegador con appendChild. Button en eliminar, appendChild con el elemento y appendChild es para el elemento, está con la lista. Y puedes ver en Sandbox 2, agregar item, nuevo item, elimina el DOM. Puedes agregar mucho más y elimina también. Muy bien. ¿Y qué sucede acá? Pues al hacer clic en agregar item, se crea un nuevo cosa, un elemento list con texto y un botón. Al hacer clic en eliminar del DOM o eliminar del DOM, puedes eliminar este elemento del DOM. Y eso es muy útil para listas de tareas, carritos de compra o formularios dinámicos. Y eso es todo por hoy. Ya sabes cómo crear y eliminar elementos con JavaScript de forma dinámica. Aprendiste a construir elementos desde cero, insertarlos en diferentes partes del DOM y eliminarlos cuando sea necesario, incluso con un botón. Este tipo de manipulación es muy útil para construir interfaces interactivas sin necesidad de usar frameworks. En el próximo video vamos a ver cómo responder a las acciones del usuario como clics, teclado o entradas en formularios usando event listeners. Así que si quieres que tu página reaccione al usuario, no te lo pierdas. Si este video te fue útil, no olvides darle like, suscríbete y activar la campanita para más tutoriales de JavaScript para principiantes. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.